Hola a todo el mundo de nuevo. Bueno, chicas y chicos, en este vídeo que ya hemos pasado la fase de calentamiento, hemos visto el material que necesitamos, cómo ponernos las vendas y cómo ejecutar movimientos de puño. Recordamos que los movimientos de puño eran directo, gancho y un crochet, ¿de acuerdo? Recordamos, directo, gancho y crochet, y con la otra sería directo, gancho y crochet. Hasta aquí. Recordamos que hicimos movimientos combinados con números con la colaboración de mi compañero Borja, y hoy de hecho vamos a hacer combinaciones, vamos a hacer las técnicas de pierna. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Hoy Borja también está con nosotros, así que vamos a utilizar hoy solamente los protectores de piernas que están aquí, que estos los voy a gastar yo, ¿de acuerdo? Y vamos a gastar los guantes. Si no tenéis guantes y si no tenéis protectores, no pasa nada. Recordad que solamente hay que golpear con cuidado y con mucha delicadeza. Esto es para pasárnoslo bien, hay que hacer un uso responsable de lo que aprendemos. Borja se va a poner mis guantes para poder parar mis movimientos y poder decirme combinaciones de estos. Así que nada, yo me voy a poner las espinilleras. Borja está aquí también, así que voy a ponerme las espinilleras. Voy a ello. Estas espinilleras también son muy baratas, me costaron creo que 15 euros, y con ellas lo que puedo hacer es ponérmelas como si fuera un calcetín. Y sí, es como un calcetín y protege bastante, no pesan nada y son perfectas para si eres principiante como si eres una persona que lleva más tiempo entrenando. Así que nada, yo me las voy a poner, mis espinilleras. La espinillera se coge, ¿vale? Esta en concreto se pone como un calcetín, se coge por aquí dentro y se mete el pie, ¿vale? Así. ¿Veis? Yo ahora me pongo la zapatilla porque estoy en suelo y me la ato con los velcros. Me ato esta y me ato la otra cinta. Como si fuerais al fútbol, lo mismo. Y ahora hago lo mismo con la otra. Abro esta espinillera, saco uno de los corchos que no puedo gastar porque aquí no puedo ir descalzo. Esto es lo que nos protege, que es un corcho, y pongo de nuevo esta espinillera. A ver. Aquí. Perfecto. Y nada, nos preparamos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es importante saber calentar. Entonces, ¿recordáis los ejercicios que hicimos en el primer vídeo? Bueno, si no los recordáis, no pasa nada. Los vamos a repetir ahora. Y de hecho vamos a hacer un par nuevos. Así que nada, yo hoy no me pongo guantes porque no va a hacer falta. Aquí está Borja, aquí están mis espinilleras, ¿de acuerdo? Y vamos a calentar. Por ejemplo, para calentar Borja se va a poner aquí a mi lado. Vamos a poner las manos a las rodillas y vamos a flexionar. Adelante, hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Oiréis a lo mejor algún crujido, no os preocupéis, es típico de la edad porque nos estamos haciendo viejunos, pero no os preocupéis que es normal. Y esto lo que hará será estirar poco a poco los ligamentos para que luego estén más sueltos y no estén tan tensos. Ahora vamos a coger manos a la cadera, por aquí, y un movimiento sexy, de un lado a otro. Lo hacemos unos 10 segundos. Esto es lo mismo. A la rotación y ahora hacia el otro lado. Muy bien. Así, genial. Ahora subiremos una pierna, la agarraré a Borja, se agarrará a mí y aquí aguantamos. Y ahora lo mismo, pero tenemos que hacerlo cogiéndonos el pie. Así para estirar el pie. ¿Veis? El pie está agarrado por aquí y no pasa nada, no nos caemos, nos aguantamos. Si no tenemos un compañero o una compañera para hacer esto, podemos apoyarnos en una pared, una mesa, lo que tengamos en casa. Y ahora con la otra pierna. Subimos esta pierna. Agarramos así. Bajamos el pie, claro. Y ahora nos agarramos el pie. Y estiramos un poquito, ¿veis? Estaría estirando. Vale. Perfecto. Pues nada, ahora Borja se va a poner con otra vez. Se pondrá aquí y yo voy a hacer mis combinaciones. Mis combinaciones van a ser una patada frontal, que recordemos que la patada frontal era subir la rodilla, yo estaría todo cubriéndome
y estiro pierna. Borja se pondrá con los guantes así, y yo podré tocar los guantes, ¿vale? Mira, Borja se pone aquí, le veréis mejor y yo levanto, ¿vale? Primera patada frontal, levanto y golpeo y voy para atrás. Patada frontal, ¿veis? No estoy haciendo daño, no me caigo yo, no pierdo equilibrio y lo importante es, levantamos rodilla, estiramos pierna, tocamos, recogemos y volvemos. Otra vez, levanto rodilla, extiendo, recojo y volvemos. Ahora con la otra pierna. Levanto rodilla, extiendo, recojo, vuelvo. Levanto, extiendo, recojo y vuelvo. Esa será la primera técnica de pierna, patada frontal. Ahora vamos a hacer las patadas circulares que las vimos en el vídeo. Yo ahora voy a lanzar a Borja una patada circular de cadera y él separará la pierna así, ¿de acuerdo? Yo voy a hacerlo, o por ejemplo también puede parar, lo que le puede ser más cómodo, ponerse así, encubierto, y yo golpeo aquí, ¿vale? Para no hacer daño. Recordad, tenemos que golpear con la zona de la tibia, no con la rodilla y no con el empeine, con la tibia, ¿de acuerdo? Y ahora suavemente pues giro y vuelvo, giro y vuelvo. Recordad, giramos la cadera, levantamos la rodilla y aquí estiramos. Volvemos ya al sitio. Y lo mismo. Giro, extiendo y vuelvo. Giro, extiendo y vuelvo. Siempre con la guardia alta todo lo que podamos. Y ahora con la otra pierna. Vamos para allá. A ver, recordad. Giramos, extendemos y volvemos. Giramos, extendemos y volvemos. Una vez más, venga. Giramos, extendemos y volvemos. ¿Vale? Chicos y chicas, y ahora voy a hacer mi patada favorita, que es la patada de coz, que esa no la enseñé el otro día porque quería guardármela para este vídeo. La patada será así. Borja se pondrá como en la patada frontal con los puños así, poniendo el estómago, y yo lo que haré será girarme, ponerme de espaldas y cuando miro por mi hombro y saco una pierna extendida y vuelvo. Volvemos al sitio. Giro por mi hombro, tiro y vuelvo, ¿vale? Otra vez más, venga. Giro, miro y vuelvo. Ahora con la otra. Pongo así de espaldas, miro sobre mi hombro, ¿veis? Recojo aquí y golpeo. Aquí y golpeo. Venga, una vez más. Aquí y aquí. Y una vez más. Aquí y aquí. ¿Vale? Así que ahora lo que voy a hacer es un juego de combinaciones. ¿Recordáis el de los números del otro día? Bueno, pues vamos a hacer hoy exactamente lo mismo. Será 1-2, serían 1-2 frontales, 3-4 patadas circulares y 5-6 patadas de coz. Así que nada, Borja, tú mandas, ¿dónde las haremos tan rápidas? Porque esto hay que tomárselo con calma y sin prisa, y tú mandas la secuencia. Vale, perfecto. Ponte aquí para que me vean mejor. Vale. ¿De acuerdo? Así que tú mandas. No hay prisa. Dime una combinación. Primero dime un número simple. El 2. El 2. El 2 recordamos que sería patada frontal, estiramos y volvemos. El 5. El 5 recordamos que es patada de coz con esta pierna. Giramos y estiramos. El 3. El 3 recordamos que es patada circular de izquierda. Aquí y golpeo y vuelvo. Vale. Vale, pues... Y ahora vamos a hacer las combinaciones de un par de números. Recordad que esto donde estéis podéis hacerlo más rápido, un poco más fuerte, pero siempre con cuidado y que os esté vigilando alguien para que os ayude. 1-3. 1-3 sería patada frontal de adelante y patada circular de adelante. Patada de izquierda. Vale. 2-5. 2-5, pues sería 2-5 frontal y patada de coz. 6-1. 6-1 sería la otra pierna para hacer una patada de coz y al volver una patada frontal. 4-6. 4-6, patada circular de derecha y
patada de codo de izquierdo. Recordar que si golpeamos a veces muy rápido podemos golpear en la cadera o en los codos y nos podemos hacer mucho daño. Para poder cubrir las piernas y además tenemos que estar así como un caparazón o parar así las patadas, ¿vale? Así, pum, metiéndole, calma. Venga, un par de combinaciones más. 3-4. 3-4 sería patada circular y patada circular, ¿vale? 5-1. 5-1 sería patada de codo y patada frontal, ¿vale? Así que ahora con Pitruenos vamos a hacer el último juego, que sería hacer como una especie de combatillo solo con las piernas, en las que Borja me va a tener que tocar solamente los muslos y yo igual, pero solo con las piernas, ¿vale? Así que nada, vamos a ello y hemos acabado. Vale, Borja, lo que vas a tener que hacer es, me golpeas, ¿vale? Así. No tienes que ir al toque, Vale. puedes golpear aquí y cuidado con la parte interior, y yo igual. O sea, aquí tenemos mismo 3 vidas, como en otro juego, ¿vale? Venga, empezamos. Si tenemos que ser rápidos, movernos rápidos. No podemos movernos aquí si no se nos ve. Venga, a ver, sí, ¿vale? Vale, 1-1. ¿Ves? Ya te he parado, eso te lo esperabas, ya te he parado. 2-1. Vale, chicos, voy ganando, voy ganando. Vale, a ver, así, con mucha suavidad, ¿vale? Las piernas son lo mío. Vale, y ya está, he ganado, chicos. Esta sí que he ganado, no como en los puños. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hasta luego.